En las uñas de los dedos había rastros de madera de pino fresca, como si hubiera estado arañando la tapa del ataúd. Las marcas en la parte interior de la tapa confirmaron que alguien había tratado de salir. Los arañazos formaban un patrón desesperado que cubría toda la superficie. Los arañazos no eran aleatorios. Formaban líneas paralelas perfectamente espaciadas, como si hubieran sido hechos metódicamente durante horas. En algunos lugares, las uñas habían penetrado la madera hasta 3 milímetros de profundidad. La fuerza necesaria para hacer esas marcas habría requerido una desesperación extrema o una fuerza sobrehumana. Guerrero midió cada arañazo con precisión científica. Los más largos medían 17 centímetros y corrían de esquina a esquina de la tapa interior. Los más profundos estaban concentrados sobre el área del pecho, exactamente donde habría estado el corazón de Celestino. Era como si hubiera intentado abrirse paso hacia arriba, siguiendo su propio cuerpo como guía. Entre los arañazos había algo más inquietante, pequeñas manchas oscuras que Guerrero identificó como sangre seca. Pero la sangre no se había originado en las uñas rotas. Las pruebas químicas mostraron que venía de las vías respiratorias. Celestino había estado tosiendo sangre mientras arañaba la tapa del ataúd. En la esquina superior derecha de la tapa interior, grabado con una uña hasta atravesar completamente la madera, estaba escrito Mama en letras mayúsculas irregulares. Las letras medían 2 centímetros de alto y habían sido repasadas múltiples veces. La última letra A se extendía en una línea larga que terminaba en una mancha de sangre seca. El médico forense documentó: el niño tenía tierra húmeda compactada en las fosas nasales cuando lo desenterraron 3 años después. Celestino Morales había muerto 2 veces, según los registros oficiales de Guadalajara, en octubre de 1948. La primera muerte la firmó el doctor Hermenegildo Vázquez del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde. La segunda la ordenó su propia abuela, Dolores Morales, matriarca de 67 años que controlaba medio barrio de Santa Mónica desde su casa de adobe en la calle Degollado. La casa Morales tenía muros de adobe de 80 centímetros de grosor. Había sido construida en 1897 por el bisabuelo de Dolores, Macedonio Morales, con tierra traída especialmente de los hornos de carbón de Tala. Las vigas del techo eran de pino colorado sin tratar. Macedonio había insistido en usar madera que nunca hubiera tocado agua bendita. Dime en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu relojio ahora. ¿Cuántos niños fueron enterrados vivos en Guadalajara con bendición de la iglesia? Todo comenzó con el escapulario cosido a máquina industrial. Nadie en la familia Morales sabía coser con esa precisión. El hilo era negro, no el dorado tradicional de los bordados religiosos. 17 puntadas perfectas atravesaban la tela directamente sobre el corazón de la camiseta blanca. Dolores había heredado solo 2 máquinas de coser de su difunta madre, una Singer doméstica de 1923 y una remendona manual para reparar costales. Ninguna podía hacer puntadas tan uniformes. La aguja que hizo esas 17 puntadas era más gruesa que las agujas normales. Dejaba orificios perfectamente redondos en la tela de algodón. La camisita había pertenecido a Crescencio cuando era niño. Esperanza la guardaba en un baúl de cedro junto con las ropas de bautizo de la familia. Pero cuando prepararon el cuerpo de Celestino, la camisita apareció tendida sobre la cama matrimonial de Dolores. Nadie recordaba haberla sacado del baúl. Muere, tienes Moisés. El escapulario tenía bordado el nombre Celestino en letras góticas, pero debajo, con hilo más fino, alguien había bordado otros nombres. Teófilo, Macedonio, Abundio. Eran los nombres de los hombres Morales muertos en los últimos 50 años. Todos habían fallecido en octubre, todos en años terminados en 8. El párroco Eusebio Landeros, de la iglesia Santa Mónica, había autorizado la exhumación por causas de conciencia 3 días antes del entierro original. Su firma aparecía en tinta verde en el documento que el sacristán Abundio Herrera guardaba bajo llave. Herrera contó después que la tinta olía a cobre fresco. Landeros llevaba 23 años sirviendo en Santa Mónica. Era un hombre flaco de 52 años que caminaba encorvado como si cargara invisible peso sobre los hombros. Había llegado a Guadalajara desde Colima en 1925, enviado por el obispado después de un incidente que nunca explicó públicamente. Los archivos diocesanos de su periodo en Colima habían desaparecido misteriosamente. Santa Mónica era una iglesia pequeña construida en 1782 sobre ruinas de una capilla más antigua. Los cimientos originales eran de piedra volcánica traída desde el lago de Chapala, pero en 1900, durante renovaciones, encontraron que debajo de los cimientos había otra estructura, muros circulares de adobe negro que nadie supo datar.
El obispo ordenó cubrirlos con cemento sin investigar más. Landeros conocía esos sótanos mejor que nadie. Tenía las únicas llaves de la puerta de hierro que bajaba a los niveles inferiores. Cada jueves, después de la misa vespertina, desaparecía durante 2 horas. Abundio Herrera le preguntó varias veces dónde iba. Landeros respondía siempre: a rezar por los que no pueden descansar. La tinta verde que usaba Landeros venía de un tintero especial que guardaba en la sacristía. El tintero era de cristal azul con tapa de plata, grabado con símbolos que no correspondían a iconografía católica tradicional. Herrera limpiaba la sacristía cada día, pero nunca se atrevió a tocar ese tintero. Cuando lo miraba directamente, sentía náuseas. Dolores Morales no lloraba como las otras mujeres. Caminaba los 340 metros desde su casa hasta el cementerio. De Mezquitán cada amanecer durante 4 semanas. Llevaba un rosario de semillas negras que nadie más había visto. Las cuentas hacían un ruido seco contra sus dedos, como huesos pequeños golpeando. El rosario había pertenecido a la bisabuela de Dolores, Remedios Abundis, muerta en 1889 durante una epidemia de cólera. Remedios era curandera y partera, conocida en todo Guadalajara por saber llamar a los que se iban antes de tiempo. Las semillas del rosario eran de una planta que ya no crecía en Jalisco. Semillas negras como carbón, duras como piedra, que sonaban al chocar. Dolores guardaba el rosario envuelto en terciopelo rojo, dentro de una caja de madera con 7 cerraduras pequeñas. Las llaves las llevaba cosidas al corpiño, bajo la ropa. Solo se ponía el rosario para ocasiones especiales, entierros, exhumaciones y lo que ella llamaba arreglar las cuentas pendientes con los muertos. Cada cuenta del rosario tenía grabado un nombre con letras diminutas, nombres de niños muertos antes de cumplir 10 años en familias del barrio Santa Mónica, nombres que se remontaban a 1847, cuando se fundó el cementerio de Mezquitán. Celestino era el nombre más reciente grabado en la cuenta principal, la que tocaba el crucifijo de plata negra. Durante sus caminatas matutinas al cementerio, Dolores se detenía exactamente en 3 puntos del trayecto. Primero frente a la casa donde había vivido Remedios Abundis. Segundo en la esquina del Liceo con Degollado, donde había estado la farmacia del boticario Severo Landín. Tercero, ante los portones de hierro de Mezquitán. En cada parada rezaba una oración diferente en un idioma que no era español ni latín. Las palabras que Dolores susurraba sonaban guturales, como si vinieran desde muy adentro del pecho. Los vecinos que la escucharon nunca pudieron repetir correctamente lo que decía. Solo recordaban que terminaba siempre con la misma frase: que regresen, por el mismo camino que se fueron. Sus labios se movían sin sonido cuando pronunciaba esas palabras finales. La versión oficial hablaba de broncoaspiración accidental. El acta de defunción firmada por Vázquez mencionaba obstrucción de vías respiratorias por contenido gástrico. Pero Celestino había muerto en ayunas. No había comido desde 2 días antes, según declaró después la vecina Refugio Pánfilo. Vázquez había examinado el cuerpo durante 40 minutos en el dormitorio de Celestino. La habitación estaba en el 2º piso de la casa Morales, con ventanas que daban al patio donde Dolores criaba sus gallinas negras. Era una habitación pequeña de 3 metros por 4, con piso de ladrillo rojo y paredes encaladas. Durante el examen, Vázquez pidió que lo dejaran solo con el niño. Echó el cerrojo de la puerta desde adentro y corrió las cortinas de manta cruda que cubrían las ventanas. Esperanza y Crescencio esperaron en la cocina. Escucharon ruidos extraños, como si estuvieran moviendo muebles pesados, aunque la habitación solo tenía una cama y una cómoda pequeña. Cuando Vázquez salió, llevaba guantes de cuero que no había traído al llegar. Los guantes estaban manchados con algo oscuro que no parecía sangre. Tenía tierra bajo las uñas, a pesar de haber estado en el 2º piso. Sus zapatos dejaron huellas húmedas en las escaleras de madera, como si hubiera estado caminando sobre lodo. El certificado médico que Vázquez firmó esa tarde contenía detalles técnicos inusuales. Mencionaba rigidez cadavérica prematura y coloración cutánea atípica. Describía el contenido estomacal como sustancia terrosa de origen indeterminado, pero lo más extraño era una nota al margen, escrita con tinta diferente. Consultar. Protocolo Landeros antes del entierro. Esperanza preguntó qué significaba broncoaspiración. Vázquez le explicó que el niño se había ahogado con su propio vómito durante una convulsión nocturna. Pero cuando ella insistió en ver el cuerpo una vez más, Vázquez se negó. Dijo que era mejor recordar al niño como había sido en vida. El ataúd se selló esa misma noche, sin velorio tradicional. El día del primer entierro llovió durante 3 horas exactas. La tierra del cementerio se volvió pesada como barro de alfarero.
Los sepultureros, Arnulfo Sánchez y Clemente Ríos, necesitaron 5 hombres extra para bajar el ataúd de pino. El agua había convertido la fosa de 2 metros en un pozo de lodo espeso. La lluvia comenzó a las 11 de la mañana cuando el cortejo fúnebre salió de Santa Mónica. Era una lluvia extraña para octubre, fría y persistente, que caía en línea recta sin viento. Las gotas eran gruesas como lágrimas y tenían un sabor metálico cuando tocaban los labios. Los paraguas se rompían sin razón aparente. Las varillas, de acero, se doblaban como si fueran de alambre blando. Mezquitán había sido construido en terreno bajo, cerca del río San Juan de Dios. En temporada seca, la tierra era dura como roca, pero cuando llovía, se volvía pegajosa y difícil de manejar. Esa mañana, la arcilla roja del fondo de la fosa brillaba como sangre coagulada. El olor que subía del hoyo era dulce y nauseabundo, como flores podridas. Arnulfo Sánchez llevaba 30 años cavando tumbas en Mezquitán. Había visto entierros bajo lluvia, granizo y hasta nieve en el invierno de 1937, pero nunca había sentido que la tierra se resistiera tanto. Las palas se pegaban al lodo y había que tirar con fuerza para sacarlas. Era como si la tierra estuviera viva y no quisiera soltar las herramientas. Clemente Ríos notó algo más inquietante. A medida que sacaban lodo de la fosa, ésta se llenaba nuevamente desde abajo, como si hubiera un manantial subterráneo que brotara solo tierra húmeda. Tuvieron que formar una cadena humana con baldes para vaciar el agua lodosa que seguía subiendo. El nivel bajaba 1 metro y volvía a subir inmediatamente. Los 5 hombres extra que contrataron para ayudar llegaron del barrio de San Juan de Dios. Eran peones acostumbrados a trabajos pesados, albañiles, cargadores, excavadores de pozos. Pero después de 1 hora en el cementerio, 3 de ellos se fueron sin cobrar. Dijeron que no podían seguir trabajando porque la tierra les hablaba. Los sonidos que escuchaban venían de muy abajo, como gemidos ahogados. Cuando finalmente lograron bajar el ataúd, este se hundió más rápido de lo normal. La cuerda principal se reventó cuando el ataúd tocó el fondo. Arnulfo tuvo que bajar a la fosa para acomodarlo correctamente. Cuando subió, traía lodo hasta las rodillas y temblaba como si tuviera fiebre. Sus ropas olían a cobre fresco y sus manos no paraban de temblar durante el resto del día. Refugio Pánfilo vivía en la casa contigua a los Morales. Sus ventanas daban directo al patio trasero, donde Dolores criaba gallinas negras. Pánfilo juró después, ante el escribano, que escuchó al niño toser durante toda la madrugada del 18 de octubre. Tosía cada 30 segundos, como un reloj roto. Refugio era viuda de 58 años, que vivía sola desde la muerte de su marido Saturnino en 1943. Conocía todos los sonidos de la casa Morales, los pasos de Dolores en las escaleras, el crujido de las vigas de pino, el cacarear de las gallinas al amanecer. Pero esa madrugada escuchó algo nuevo, una tos seca, persistente, que venía específicamente del cuarto de Celestino. La casa de Refugio había sido construida por el mismo albañil que hizo la de los Morales. Eusebio Contreras, muerto en 1923, había usado el mismo diseño para ambas propiedades: muros de adobe grueso, techos de viga y teja, pisos de ladrillo rojo. Las habitaciones estaban perfectamente alineadas. La cocina de Refugio quedaba exactamente bajo el dormitorio donde había muerto Celestino. Refugio llevaba un diario de acontecimientos del barrio desde 1940. Anotaba todo lo que consideraba importante: nacimientos, muertes, peleas, robos, cambios de clima. Sus anotaciones eran precisas y detalladas. En la entrada del 18 de octubre de 1948 escribió: Celestino tosiendo 3:15 am, 6:30 am, cada 30 segundos exacto, como si no pudiera parar nunca. El dormitorio de Refugio estaba separado del cuarto de Celestino por un patio estrecho de 4 metros. Las ventanas se miraban directamente. Durante años, Refugio había visto al niño dormido en su cama, arropado con una colcha de retazos que había tejido Esperanza. Esa madrugada vio la cama vacía, pero la tos seguía sonando desde el cuarto oscuro. Refugio encendió una vela y se asomó por la ventana. Las contraventanas del cuarto de Celestino estaban cerradas, pero se veía una luz tenue que se filtraba por las rendijas. No era luz de vela ni de lámpara de queroseno. Era una luz verdosa que palpitaba al ritmo de la tos. 30 segundos de luz, 1 segundo de oscuridad, 30 segundos de luz otra vez. A las 4 de la mañana, Refugio vio una sombra moverse detrás de las contraventanas. Era la silueta de Dolores, reconocible por su postura encorvada y el rebozo que nunca se quitaba.
pero la sombra se movía de manera extraña, como si estuviera bailando o realizando algún tipo de ceremonia. Sus brazos se alzaban y bajaban en movimientos circulares muy lentos. La tos se volvió más fuerte después, de las 5 de la mañana. Refugio podía escuchar claramente que venía de los pulmones de un niño, pero sonaba húmeda, como si hubiera líquido obstruyendo las vías respiratorias. Entre los accesos de tos, se escuchaba una respiración trabajosa, sibilante, como si el aire tuviera que pasar por un espacio muy estrecho. A las 6:30, la tos se detuvo abruptamente. Refugio esperó durante 10 minutos más, pero el silencio fue total. La luz verdosa desapareció. Las contraventanas del cuarto de Celestino se abrieron de par en par sin que nadie las tocara. Refugio vio el interior del cuarto, la cama perfectamente tendida, como si nadie hubiera dormido en ella. Pero Celestino había sido declarado muerto el 17 de octubre a las 6 de la tarde. La discrepancia de fechas no fue notada inmediatamente. Los certificados médicos se archivaban en el Hospital Civil, mientras que los registros parroquiales se guardaban en Santa Mónica. El registro civil municipal tenía su propio sistema de fechado. Los 3 archivos no se cruzaban rutinariamente. Solo durante investigaciones especiales se comparaban los documentos de diferentes instituciones. El escribano Evaristo Medina fue el primero en notar la inconsistencia cuando organizaba los expedientes de octubre para el archivo anual. El certificado médico estaba fechado el 17, pero el testimonio de Refugio Pánfilo mencionaba eventos del 18. Medina consultó sus propias notas y confirmó que había registrado la muerte el 17 en la tarde. Medina decidió no reportar la discrepancia inmediatamente. En su experiencia, las familias en duelo a menudo confundían fechas y horarios. El trauma de perder un niño podía alterar la percepción del tiempo. Guardó una nota personal en su escritorio. Revisar cronología Morales después de entierro. Era una nota escrita con tinta roja en papel oficial del municipio. Pero cuando Medina quiso revisar esa nota 3 semanas después, había desaparecido de su escritorio. En su lugar encontró un papel idéntico con su propia letra, pero el mensaje era diferente. Cronología Morales, confirmada correcta. La tinta era verde, del mismo color que usaba el padre Landeros. Medina no recordaba haber escrito esa segunda nota. Durante los días siguientes a la discrepancia, Medina empezó a experimentar lagunas de memoria. Olvidaba conversaciones importantes, perdía documentos que recordaba haber archivado correctamente, encontraba notas escritas con su letra que no recordaba haber redactado. Sus colegas notaron que parecía distraído y confundido. La esposa de Medina, Socorro Rentería, le comentó que hablaba dormido en idiomas extraños. Decía palabras que ella nunca había escuchado, con sonidos guturales que parecían venir desde muy adentro del pecho. Al despertar, Medina no recordaba sus sueños. Solo tenía una sensación persistente de haber estado cavando túneles oscuros durante toda la noche. El doctor Vázquez tenía un consultorio en la calle Liceo, a 12 cuadras del Hospital Civil. Atendía partos difíciles y casos que los otros médicos rechazaban. Su libro de registro mostraba que visitó la Casa Morales 3 veces en octubre de 1948. La tercera visita no aparece en ningún expediente oficial. La familia Morales controlaba el comercio de carbón vegetal en 5 colonias de Guadalajara. Dolores había heredado el negocio de su esposo Teófilo, muerto en 1944 por una caída de caballo. Sus 3 hijos varones transportaban carbón desde los hornos de Tala hasta los mercados del centro. Celestino era hijo de Crescencio, el mayor. El niño había nacido con una marca en forma de herradura en el omóplato izquierdo. La partera Juvencia Abundis le dijo a Dolores que era señal del diablo. Abundis cobraba 5 pesos por limpiar esas marcas con hierbas especiales. Dolores pagó, pero la marca siguió ahí, oscura como tinta de escribano. Crescencio trabajaba a los hornos de Tala 3 días por semana. Llegaba a casa los jueves cubierto de hollín negro que le manchaba hasta los dientes. Su mujer, Esperanza, lavaba la ropa con jabón de sosa y ceniza, pero el olor a carbón quemado nunca salía completamente de las fibras. La noche del 16 de octubre, Abundio Herrera encontró a Celestino caminando descalzo por el atrio de Santa Mónica. El niño llevaba puesta solo la camiseta blanca con el escapulario ya cosido. No hablaba. Sus ojos estaban vidriosos como los de los peces muertos en el mercado. Herrera lo llevó de regreso a casa de los Morales. Dolores lo recibió en la puerta sin mostrar sorpresa. Le dio las gracias al sacristán con una moneda de plata y cerró la puerta. Herrera nunca volvió a ver al niño vivo. El día siguiente, 17 de octubre, el doctor Vázquez llegó a la casa Morales a las 5 de la mañana. Su caballo estaba sudoroso como si hubiera galopado toda la noche desde el centro.
Vázquez cargaba su maletín de cuero negro y una botella pequeña de vidrio azul que brillaba contra la luz del amanecer. Refugio Pánfilo vio todo desde su cocina. El doctor entró a la casa y salió 40 minutos después. Ya no llevaba la botella azul. Celestino nunca volvió a salir al patio a alimentar las gallinas como hacía cada mañana desde los 5 años. La botella apareció 3 meses después en el pozo de agua de la casa Morales. Clemente Ríos la encontró cuando fue a limpiar el brocal. Dentro había residuos de un líquido espeso que olía a almendras amargas. Ríos se la llevó a su casa y la guardó envuelta en trapos bajo su cama. El padre Landeros celebró la misa de cuerpo presente en Santa Mónica el 19 de octubre. La iglesia estaba llena, pero nadie se acercó al ataúd. Las velas se apagaban solas cada pocos minutos. El sacristán Herrera tuvo que encenderlas 4 veces durante la ceremonia. Dolores Morales se sentó en la primera fila vestida de negro riguroso. No llevaba velo como las otras mujeres. Sus manos descansaban sobre el rosario de semillas negras que hacía el mismo ruido seco contra sus dedos. Clic, 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 como huesos pequeños golpeando. Durante la misa, el padre Landeros leyó un pasaje especial que no estaba en el misal común. Hablaba de niños que regresaban de entre los muertos para reclamar venganza contra sus familias. Refugio Pánfilo declaró después que nunca había escuchado esas palabras en latín. El cortejo fúnebre hasta Mezquitán duró 2 horas. El ataúd de pino pesaba más de lo normal, según los cargadores. Abundio Herrera caminó detrás de Dolores contando sus pasos en voz baja. Fueron exactamente 1847 pasos desde la puerta de Santa Mónica hasta la fosa preparada. Arnulfo Sánchez y Clemente Ríos habían cavado la tumba en la sección más alejada del cementerio. La fosa medía exactamente 2 metros de profundidad y estaba perfectamente cuadrada. Los lados cortados mostraban capas de tierra de diferentes colores, café claro arriba, negro en el medio, rojizo en el fondo. Después del entierro, Dolores Morales regresó sola a su casa. No recibió pésames ni invitó a nadie a comer. Cerró puertas y ventanas. Sus gallinas negras dejaron de cacarear. El patio trasero quedó en silencio completo por primera vez en 20 años. Pero Refugio Pánfilo siguió escuchando la tos cada madrugada. 30 segundos exactos entre cada acceso. Tosía como si tuviera tierra en los pulmones. El sonido venía del lado del cementerio, no de la casa Morales. El escribano municipal Evaristo Medina llevaba el registro civil de defunciones desde 1925. Su escritorio de caoba tenía 4 cajones con llave donde guardaba los expedientes más delicados. El caso Morales ocupó todo el cajón inferior derecho. Medina contó 47 documentos diferentes, todos con firmas y sellos oficiales. 3 semanas después del entierro, Crescencio Morales dejó de ir a los hornos de Tala. Su patrón, Silverio Guzmán, envió recado preguntando por él. Dolores respondió que su hijo había viajado a México por asuntos familiares. Nadie volvió a verlo en Guadalajara. Esperanza, la madre de Celestino, se mudó con su hermana a la colonia americana. Empacó sus cosas durante la noche y se fue sin avisar a nadie. Dejó la casa exactamente como estaba, incluso la comida servida en la mesa. Los platos se llenaron de moscas verdes que zumbaban día y noche. El invierno de 1948 fue el más frío en 10 años. La temperatura bajó hasta 5 grados en enero. Las gallinas negras de Dolores Morales se murieron todas en una sola noche. Aparecieron tiesas en el patio con los ojos abiertos, mirando hacia el cementerio de Mezquitán. Abundio Herrera empezó a tener pesadillas después de Navidad. Soñaba que escuchaba campanas tocando bajo tierra. Se despertaba con tierra en la boca, aunque dormía en el segundo piso de la casa parroquial. El padre Landeros le dio agua bendita para que se lavara cada mañana. En febrero de 1949 aparecieron grietas en el piso de la iglesia Santa Mónica. Empezaron como líneas finas cerca del altar y se extendieron hacia las bancas. El padre Landeros contrató albañiles para repararlas, pero volvían a abrirse cada semana. Las grietas formaban un dibujo que parecía una herradura. Refugio. Pánfilo siguió escuchando la tos durante todo 1949. Siempre a la misma hora, 3 de la madrugada, 30 segundos entre cada acceso. Pero ahora venía acompañada de otro sonido, como uñas arañando madera desde adentro. El doctor Vázquez cerró su consultorio en marzo de 1949 y se mudó a Colima. Vendió su casa de la calle Liceo por la mitad de su valor. El comprador encontró 4 botellas de vidrio azul enterradas en el jardín trasero, todas vacías, pero con el mismo olor a almendras amargas. Clemente Ríos guardó la botella del pozo durante 2 años. En 1950 se la mostró al nuevo párroco de Santa Mónica, el padre Anselmo Castillo.
Castillo la envió a analizar con un farmacéutico de Guadalajara. El resultado llegó en un sobresellado que Castillo nunca abrió públicamente. En octubre de 1950, exactamente 2 años después del entierro, las grietas del piso de Santa Mónica se abrieron completamente. Una sección entera se hundió durante la misa del domingo. Debajo había un espacio hueco que olía a tierra húmeda y algo más, algo dulce y podrido. Los albañiles que vinieron a reparar el daño encontraron túneles excavados bajo la iglesia. Los túneles se extendían en línea recta hacia el cementerio de Mezquitán. Eran perfectamente redondos, del tamaño exacto para que pasara un niño gateando. El padre Castillo ordenó sellar los túneles con cemento, pero cada mañana aparecían abiertos otra vez. La tierra removida estaba siempre húmeda, como si alguien hubiera estado cavando toda la noche. Las huellas de manos pequeñas marcaban las paredes de los túneles. Abundio. Herrera renunció a su puesto de sacristán en noviembre de 1950. Se mudó a Zapopan y nunca regresó a Santa Mónica. Antes de irse, le confesó al padre Castillo que había visto a Celestino caminando por el cementerio varias veces durante las madrugadas. El niño ya no llevaba la camisita blanca. Su piel tenía el color de la tierra mojada. En enero de 1951, el nuevo escribano municipal recibió una denuncia anónima sobre irregularidades en el entierro de Celestino Morales. La denuncia llegó en un sobre sin remitente, escrita con tinta verde en papel de la iglesia Santa Mónica. La letra era perfecta, como dibujada con regla. El juez del segundo juzgado de lo penal, licenciado Aurelio Sandoval, ordenó la exhumación inmediata. La orden llegó a Dolores Morales el 12 de febrero de 1951. Ella leyó el documento sin cambiar de expresión y firmó el recibo con tinta negra. Su firma era idéntica a las que aparecían en los contratos del negocio de carbón. La exhumación se realizó el 15 de febrero de 1951 a las 6 de la mañana. Estuvieron presentes el juez Sandoval, el médico forense Rodolfo Guerrero, 2 sepultureros y el escribano Medina. También llegó el padre Castillo, aunque nadie lo había citado oficialmente. El cementerio de Mezquitán estaba cubierto por una niebla espesa que no se disipaba a pesar del viento frío de febrero. La niebla olía a tierra húmeda y algo más, un olor dulce y descompuesto que se pegaba a la ropa y el cabello. Los participantes tuvieron que caminar muy despacio para no perderse entre las lápidas. La tumba de Celestino estaba en la sección J, fila 12, número 847, una ubicación alejada de las tumbas principales, cerca del muro posterior del cementerio. No había lápida permanente, solo una cruz de madera con el nombre pintado en letras negras. La pintura se había corrido con las lluvias, haciendo que las letras parecieran lágrimas secas. Arnulfo Sánchez y Clemente Ríos llegaron con herramientas nuevas, palas de acero alemán, picos con mango reforzado, cuerdas de cáñamo tratado con brea. El administrador del cementerio había insistido en usar equipo nuevo para la exhumación. Las herramientas que habían usado para el entierro original habían desaparecido misteriosamente del cobertizo durante el invierno. El médico forense, Guerrero, instaló una mesa plegable de metal a 10 metros de la tumba. Extendió instrumentos quirúrgicos sobre un paño blanco, bisturíes, pinzas, frascos para muestras, una lupa de aumento, guantes de goma. Todo el equipo brillaba bajo la luz grisácea del amanecer. Guerrero trabajaba con precisión metódica, como si hubiera realizado cientos de exhumaciones similares. El padre Castillo se mantuvo apartado del grupo principal. Llevaba un breviario encuadernado en cuero negro y un rosario de cuentas blancas que contrastaba con su sotana oscura. No había venido invitado, pero el juez Sandoval no cuestionó su presencia. Castillo rezaba en voz baja, alternando oraciones en latín con otras en un idioma que sonaba más antiguo. Cuando empezaron a cavar, la tierra salía en bloques perfectos, como si hubiera sido cortada con cuchillo. No era la consistencia normal de tierra de cementerio. Parecía compactada artificialmente, prensada con alguna herramienta especial. Los sepultureros comentaron que nunca habían visto tierra comportarse de esa manera. A 1 metro de profundidad encontraron la primera anomalía, una capa de ceniza gris mezclada con la tierra. La ceniza tenía pequeños fragmentos blancos que Guerrero identificó como hueso calcinado, pero no había registros de cremaciones en esa sección del cementerio. Las cenizas parecían haber sido depositadas después del entierro original. A 1,5 metros, las palas golpearon algo duro que no era el ataúd. Era una placa de metal circular del tamaño de una tapa de pozo. La placa tenía grabados símbolos que nadie pudo identificar. Círculos concéntricos conectados por líneas onduladas, como un mapa de túneles subterráneos. El metal era plateado, pero no se había oxidado a pesar de estar enterrado durante 3 años.
Debajo de la placa de metal estaba el ataúd de pino, pero su posición era incorrecta. En lugar de estar horizontal como lo habían bajado, estaba inclinado en un ángulo de 40 grados, como si hubiera sido empujado desde abajo por alguna fuerza subterránea. Las esquinas del ataúd mostraban marcas de presión, como si hubiera sido comprimido por todos lados. Cuando abrieron la fosa, encontraron que la tierra estaba compactada como adobe. Los sepultureros necesitaron picos para romperla. A medio metro de profundidad, la tierra cambió de color. Se volvió rojiza y húmeda, como si hubiera estado sangrando durante 3 años. El ataúd de pino estaba intacto por fuera. Las bisagras no mostraban óxido y la madera conservaba su color original. Pero cuando lo levantaron, pesaba menos de lo normal, como si estuviera parcialmente vacío. Adentro, encontraron el esqueleto completo de Celestino Morales. Los huesos estaban en posición natural, como si hubiera muerto durmiendo, pero había tierra compactada en las cuencas de los ojos, en la boca abierta y llenando completamente las fosas nasales. Tierra húmeda que olía a cobre fresco. La camiseta blanca seguía intacta. El escapulario cosido con hilo negro no mostraba desgaste. Las 17 puntadas perfectas atravesaban la tela exactamente sobre las costillas que protegían el corazón. Pero debajo del escapulario, grabado directamente en el hueso del esternón, había una marca en forma de herradura. El médico forense Guerrero tomó muestras de la tierra encontrada en el cráneo. Sus análisis mostraron que no era tierra común del cementerio. Era tierra de cultivo, rica en minerales, del tipo que se usaba en los hornos de carbón de Tala, tierra que solo se encontraba a 30 kilómetros de Guadalajara. En las uñas de los dedos había rastros de madera de pino fresca, como si hubiera estado arañando la tapa del ataúd. Las marcas en la parte interior de la tapa confirmaron que alguien había tratado de salir. Los arañazos formaban un patrón desesperado que cubría toda la superficie. El juez Sandoval ordenó interrogar nuevamente a todos los testigos, pero Refugio Pánfilo había muerto en diciembre de 1950 por problemas del corazón. Abundio Herrera había desaparecido. El doctor Vázquez no respondía a las cartas enviadas a Colima. Clemente Ríos declaró que no recordaba nada sobre botellas ni pozos. Dolores Morales compareció ante el juez el 20 de febrero de 1951. Llegó vestida de negro riguroso, cargando el rosario de semillas negras que hacía el ruido seco contra sus dedos. Durante todo el interrogatorio mantuvo la misma expresión impasible. Clic, 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 como huesos pequeños golpeando. Declaró que su nieto había muerto de muerte natural el 17 de octubre de 1948. El doctor Vázquez había confirmado la muerte por broncoaspiración. El entierro se realizó según las costumbres católicas con bendición del padre Landeros. No sabía nada sobre botellas azules ni túneles bajo la iglesia. Cuando el juez Sandoval le preguntó sobre la tierra encontrada en el cráneo de Celestino, Dolores respondió con una sola frase: «Los muertos se comen la tierra para no regresar». Su voz sonaba como arena seca corriendo por un embudo. El escribano Medina tuvo que pedirle que repitiera la frase para transcribirla correctamente. El caso se cerró oficialmente el 28 de febrero de 1951. El acta final, firmada por el juez Sandoval, establecía que Celestino Morales había muerto por broncoaspiración accidental. La tierra en las vías respiratorias se explicaba como infiltración post-mortem por condiciones del terreno. No se presentaron cargos contra ningún miembro de la familia, pero el padre Castillo nunca pudo sellar completamente los túneles bajo Santa Mónica. Cada vez que vertían cemento, aparecían nuevas aberturas al día siguiente. Los feligreses dejaron de asistir a misa matutina. La iglesia quedó casi vacía los domingos por la mañana. Dolores Morales siguió viviendo en su casa de la calle, degollado hasta su muerte en 1958. Nunca volvió a criar gallinas. El patio trasero se llenó de hierbas altas que crecían en círculos perfectos. Las hierbas tenían un color verde tan oscuro que parecía negro bajo la sombra. El negocio de carbón vegetal se acabó cuando Crescencio no regresó de su supuesto viaje a México. Los hornos de Tala quedaron abandonados. Los compradores que fueron a inspeccionar las instalaciones encontraron pilas de ceniza formando montículos perfectamente cónicos, como si alguien hubiera estado quemando algo sistemáticamente durante años. En 1955, la casa contigua de Refugio Pánfilo fue demolida para construir una tienda de abarrotes. Durante los trabajos de excavación, apareció un cajón de madera enterrado bajo el piso de la cocina. Adentro había 4 botellas de vidrio azul, todas vacías. El olor a almendras amargas era tan fuerte que los trabajadores tuvieron que usar trapos en la nariz. El último registro oficial del caso Morales data de 1956.
Una carta del archivo municipal dirigida al gobernador del estado informaba sobre irregularidades menores en expedientes de defunción del periodo 1948-1951. La carta recomendaba reclasificar ciertos documentos como acceso restringido por motivos administrativos. Pero el escribano que firmó esa carta no era Evaristo Medina. Era alguien llamado Timoteo Vega, cuyo nombre no aparece en ningún otro documento oficial de Guadalajara. Su firma estaba hecha con tinta verde en papel de la iglesia Santa Mónica. La letra era perfecta, como dibujada con regla. En 1962, durante renovaciones en el cementerio de Mezquitán, encontraron que la tumba de Celestino Morales estaba vacía. La fosa había sido rellenada con tierra común, pero no había restos humanos. El ataúd de pino había desaparecido completamente. Solo quedaba un agujero perfecto de 2 metros de profundidad. Los registros del cementerio no mostraban ninguna autorización para trasladar los restos. El administrador, Florentino Macías, juró que nadie había tocado esa tumba desde la exhumación de 1951. Las únicas huellas alrededor de la fosa eran pequeñas, del tamaño de pies descalzos de niño. En 1968, 20 años después del primer entierro, la iglesia Santa Mónica fue demolida por orden del ayuntamiento, oficialmente por daños estructurales irreparables. Durante los trabajos, apareció una red completa de túneles bajo todo el edificio. Los túneles se extendían hasta el cementerio, la Casa Morales y 4 propiedades más del barrio. Los trabajadores encontraron objetos extraños en los túneles, huesos de gallina dispuestos en círculos perfectos, velas negras consumidas hasta el final, rosarios de semillas que hacían ruido seco al moverlos, y en el túnel principal, grabado en la pared de tierra con uñas pequeñas, estaba escrito Celestino Morales 1941-1948, repetido cientos de veces. El contratista Lamberto Aguirre ordenó tapar todos los túneles con concreto armado, pero al día siguiente, cuando llegaron a continuar el trabajo, encontraron que el concreto había sido removido desde adentro. Los pedazos estaban apilados ordenadamente a un lado, como si alguien los hubiera sacado con mucho cuidado durante la noche. Decidieron llenar los túneles con tierra y construir encima inmediatamente. La nueva construcción fue una tienda de zapatos que abrió en 1969, pero los clientes se quejaban de que escuchaban ruidos extraños bajo el piso, como alguien tosiendo cada 30 segundos, clic, 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 como huesos pequeños golpeando. La tienda cerró en 1972 después de que varios niños clientes dijeron haber visto a otro niño descalzo entre los zapatos exhibidos. El niño tenía tierra en los ojos y no hablaba. Solo miraba hacia el lugar donde antes estaba el altar de Santa Mónica. Los dueños nunca pudieron explicar cómo entraba sin usar las puertas. En 1975, la casa de Dolores Morales fue vendida a una familia de comerciantes de Tonalá. Los nuevos propietarios duraron 6 meses. Se mudaron después de encontrar túneles que conectaban el sótano con el patio trasero. Los túneles estaban cavados con perfecta precisión, del tamaño exacto para que pasara un niño gateando. El Archivo Municipal de Guadalajara sufrió un incendio en 1978. Se perdieron todos los expedientes del periodo 1948-1955. Oficialmente, el incendio fue causado por un cortocircuito eléctrico, pero los bomberos reportaron que las llamas tenían un color verde poco común y olían a almendras amargas, como si alguien hubiera usado un acelerante químico específico. Los únicos documentos que sobrevivieron al incendio fueron 4 actas de defunción guardadas en el archivo personal del exescribano Evaristo Medina. Medina había muerto en 1976, pero su viuda conservaba una caja fuerte con documentos importantes. Una de las actas era la de Celestino Morales, firmada con tinta negra por el Dr. Vázquez. Pero cuando los investigadores del incendio examinaron el acta, descubrieron algo extraño. La fecha había sido alterada. Originalmente decía 16 de octubre de 1948. Alguien había corregido el 6 para que pareciera 7. La corrección estaba hecha con tinta verde, del tipo que se usaba en la iglesia Santa Mónica. En 1982, durante trabajos de pavimentación en la calle Degollado, encontraron restos de cimientos muy antiguos bajo el asfalto. Los cimientos formaban un patrón circular perfecto, centrado exactamente donde había estado la Casa Morales. Los arqueólogos determinaron que los cimientos eran anteriores a la fundación de Guadalajara. Pero lo más extraño era que los cimientos tenían grabados símbolos en forma de herradura cada 3 metros exactos. Los símbolos estaban rellenos con una sustancia negra que los análisis no pudieron identificar. Era orgánica, pero no correspondía a ningún material conocido. Olía a tierra húmeda y cobre fresco.
el último avistamiento documentado de Celestino Morales data de 1985. Un trabajador nocturno del cementerio de Mezquitán reportó haber visto a un niño descalzo caminando entre las tumbas. El niño llevaba una camiseta blanca con algo cosido en el pecho. No proyectaba sombra bajo la luz de luna llena. Cuando el trabajador se acercó, el niño desapareció cerca de la sección donde antes estaba su tumba. En el suelo quedaron huellas, pequeñas de pies descalzos que se llenaban lentamente de tierra húmeda. Las huellas olían a cobre fresco y formaban un sendero perfecto hacia la salida del cementerio. En 1990, la ciudad instaló alumbrado público moderno en toda la zona de Santa Mónica. Las lámparas se apagaban sistemáticamente en un radio de 200 metros alrededor de donde había estado la iglesia. Los electricistas cambiaron cables y transformadores 3 veces. Las lámparas seguían apagándose cada madrugada a las 3 en punto exacto. Los vecinos más viejos del barrio evitaban pasar por la calle degollado después del anochecer. Contaban historias de niños que escuchaban una tos distante cada 30 segundos. Tosía como si tuviera tierra en los pulmones. El sonido venía siempre de la dirección donde había estado enterrado Celestino Morales por primera vez. El caso Morales nunca fue reabierto oficialmente. Los expedientes estaban perdidos. Los testigos principales habían muerto o desaparecido. Las autoridades consideraron que no había evidencia suficiente para justificar una nueva investigación. El archivo quedó marcado como cerrado por faltas de elementos probatorios. Pero en el Registro Civil de Guadalajara existe todavía una anomalía. En el tomo 19-127, correspondiente a octubre de 1948, aparecen 2 actas de defunción para Celestino Morales. Una firmada el 16 de octubre, otra el 17. Las 2 tienen firmas diferentes del mismo Dr. Vázquez. Las 2 están selladas con tinta de colores distintos. La primera acta dice que el niño murió por causas naturales indeterminadas. La segunda especifica broncoaspiración accidental. Entre las 2 actas hay una página arrancada. Solo quedan los bordes cortados con tijeras muy afiladas. Los bordes están manchados con algo que parece tierra húmeda. Si todos sabían que Celestino tosía después de muerto, ¿por qué nadie impidió el segundo entierro? ¿Por qué el archivo municipal ardió exactamente 30 años después, quemando solo los documentos de esos años específicos? En el expediente 312-1948 del Juzgado Segundo de lo Penal falta una página. La página que debería contener la declaración final de Dolores Morales antes de cerrar el caso.